Bueno, dijimos de ahora pasar el documental, Vidas Inquilinas, y después hacemos la presentación de la encuesta, lo que alcance, y de última, si quedan preguntas o comentarios, agarramos un cachito después del almuerzo, así no estiramos. Pero bueno, este es un documental que se hizo en el contexto del laboratorio audiovisual de Contested de 2024, así que nada, voy a dejar que el documental hable por sí mismo y después, en todo caso, creo que va a haber disparadores y haré la presentación institucional correspondiente. Bueno, nada, gracias. Tenemos creo que algunos minutos, 20 o 18 para hacer tiempo a bajar. Nada, en todo caso, llego hasta donde llego y si quedan preguntas o lo que sea, retomamos en algún huequito que quede, no pasa nada. Lo que acaban de ver es un documental que, como les decía, se empezó a hacer y se pensó en el laboratorio audiovisual que se hizo en Contested en 2024. Los directores y guionistas son Pablo Ollé y Carolina Redondo. Pablo Ollé es compañero mío de ASIG y Caro Redondo investiga en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, nada, ellos hicieron la investigación, las entrevistas y demás, y después, bueno, obviamente fuimos aportando desde el programa de Derecho a la Ciudad de ASIG, sobre todo en la parte de edición. De alguna forma lo que queríamos hacer, lo que hablamos mucho con Caro y con Pablo era que no sea algo institucional, en el sentido de como que sea como si fuese un reel largo de Instagram donde así pones los resultados de la encuesta, porque creíamos que valía la pena pensarlo de una forma que complemente los datos y que no sea simplemente una excusa para mostrar los datos de la encuesta, que ya lo habíamos hecho además. Entonces esto, y creo que lo más interesante que se logró fue los tres testimonios, ¿no? Como muchas veces yo en general estoy más del lado cuantitativo de las ciencias sociales y uno por ahí no le presta tanta atención a lo cualitativo, y creo que justo en este caso para nosotros fue muy importante seguir la vida de estas tres personas, porque refleja, me parece a mí, de una forma mucho más sensible las problemáticas tan diversas que hay dentro del mundo del alquiler en Buenos Aires, que no es homogéneo, ¿no? Entonces, la problemática de Caro, de Maca, de Sergio y del otro chico, perdón, que me olvidé el nombre, son tres historias muy diferentes y al mismo tiempo muy parecidas, y eso me parece que se logra reflejar bien en las entrevistas. Y también algo que a mí me llamó la atención mucho, que un poco Jaime lo mencionaba para los casos de los cuales habló, es esta idea de la aspiracional de las tres historias, ¿no? Como en ningún momento, salvo Maca, que dice, bueno, me quiero ir a vivir a la montaña y qué sé yo, en ningún momento dicen, yo me quiero comprar una vivienda. Todo el tiempo dicen, yo quiero alquilar de una forma digna, justa y demás, y eso me parece que es uno de los grandes hallazgos o puntos interesantes del documental. Y bueno, ahora sí, sin abandonar lo que acabamos de ver, quería mostrarles algunos datos de la encuesta inquilina de Buenos Aires, de forma breve, pero también para complementar lo que acabamos de ver. Como ustedes vieron, recién había algunos datos que aparecían. Esos datos son datos de la encuesta inquilina que se hizo en 2024 y se publicaron hacia fines de 2024. O sea, se hizo el campo en mayo y se publicaron en agosto o septiembre, si no me equivoco, y ahora, justo antes de que empiece esta reunión, ya tenemos las bases de datos de la encuesta de 2025. Y eso es importante porque también nos permite como ir construyendo una serie histórica de la temática, y con la misma metodología, y son datos que
que también, como decía Jaime, no están en general impulsados desde los lugares que deberían estar impulsados muchas veces. Entonces nos parece súper valioso esto. Acá un poco de los aspectos generales, las organizaciones involucradas. Bueno, el contexto en Argentina es especialmente importante en este momento. En 2023, como ya muchos de ustedes saben, cambió el gobierno por un gobierno que básicamente no cree que en el rol del Estado como regulador de las relaciones económicas ni sociales ni de ningún tipo, diría, y eso tuvo como consecuencia concreta la derogación por decreto. Decreto de necesidad de urgencia es una herramienta que tiene el gobierno nacional en Argentina, y por decreto derogó la ley de alquileres, que había sido una conquista, digamos, de los años anteriores. Un poco parecido en algún punto a lo que comentaba Jaime ayer de la ley de vivienda en España, y bueno, ese fue como un parteaguas muy importante. Con respecto a los aspectos metodológicos, bueno, fueron más de 1.200 casos hechos por el sistema de IBR, que son encuestas telefónicas. Es un muestreo probabilístico, y también, bueno, ahora eso con la nueva encuesta que les decía que se acaba de terminar el campo hace unos días, ahí cambiamos la metodología para poder tener mayor rigurosidad de los datos. Hicimos una metodología mixta, porque básicamente el IBR, la encuesta telefónica, empezó a tener resultados no tan buenos. Entonces combinamos online con IBR, y eso nos permitió llegar a poblaciones que por ahí antes nos costaba llegar. Los antecedentes de la encuesta son una encuesta que venía haciendo ya otra organización que es socia de esta encuesta, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el EIDAES de la Universidad de San Martín. Después se hizo también la encuesta 2022-2023, y en 2023 además hicimos un doble clic sobre dos subpoblaciones inquilinas, que son las personas que alquilan en barrios populares o villas, y en inquilinatos, que son básicamente más la historia de Yani, ahí me acuerdo el nombre, que habla de cómo es alquilar en uno de estos inquilinatos, ¿no? Que son básicamente habitaciones de hotel convertidas en viviendas estables. Bueno, esto para poner un poco de contexto de lo que es el proceso de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en el área metropolitana. Y ahí lo que vemos es cómo va bajando. Estos son 2001, 2010, 2022, son los censos nacionales de población, y ahí vemos cómo va bajando la cantidad de hogares propietarios de su vivienda, y cómo va subiendo justamente la parte roja de esa barra, que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires en 2022, llegó casi al 40% de los hogares en condición de alquiler, ¿no? ¿Qué explica este proceso? Bueno, un poco a nivel macro, y esto me parece que está bueno porque por el raconto histórico que hizo ayer Jaime en la presentación de su libro, ¿no? De un paradigma, si se quiere, viviendista de los años que van básicamente abarcan lo que es la edad dorada del capitalismo, ¿no? Entre mediados de los 40, en la posguerra, hasta el consenso de Washington, Margaret Thatcher en Argentina. Eso básicamente fue encarnado por el golpe cívico-militar del 76, donde la vivienda se dolariza. Entonces pasamos a comprar nuestras viviendas en dólares, y no hay más acceso, una política pública de acceso a la vivienda como sí había habido, sobre todo durante el primer peronismo, ¿no? Donde muchísimos inquilinos se convierten en propietarios por la ley de propiedad horizontal, que básicamente lo que hacía era permitir que aquellas personas que alquilaban sus viviendas dentro de un edificio pudiesen comprarla. Hasta esa ley vos no podías comprar un piso o un departamento, sino que tenías que ser el dueño del suelo, ¿no? Entonces esa ley lo que permite es generar un montón de dueños, y eso después toca un techo y empieza un proceso de inquilinización. En 2001 Argentina tiene una crisis muy grande, y de su sistema bancario de ahorros, se confiscan ahorros de las personas y demás, el famoso corralito, y las personas como respuesta a eso también empiezan a ahorrar cada vez más en ladrillo, ¿no? En vivienda. Y esto lo que hace es abre un nuevo proceso de financiarización de la vivienda, en la cual
esto vamos a hablar en un rato muy brevemente, en la cual cada vez menos personas tienen más vivienda, pero no ya para vivir o para dejárselas a sus hijos, sino simplemente para ahorrar, y no necesariamente para cobrar un alquiler, sino porque en el largo plazo en Argentina pareciera ser que la única inversión segura, además de los dólares bajo el colchón, son los ladrillos. Eso como contexto general. Después, yendo a los resultados concretos de la encuesta, lo que vemos ahí son los tres puntos de datos que tenemos. El 62% de los inquilinos en el AMBA declara ingresos bajo la línea de pobreza, y esto además en un contexto donde aumenta la proporción de hogares que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. Entre 2021 y 2024, que son las tres barras que vemos ahí, pasó del 24% al 38%, ¿no? Y al mismo tiempo, esto ya es medio primicia, los resultados del 2025 indican que el 57%, o sea, ese 38% se convirtió en un 57% que gasta más de la mitad de sus ingresos solamente en pagar el alquiler, sin contar las expensas, que muchas veces representan un 10 o un 15% más sobre ese precio del alquiler. Después, por otro lado, un eje que a nosotros nos interesaba mucho abordar es el del endeudamiento de las familias. Nosotros habíamos visto que había un proceso fuerte de endeudamiento a nivel general en la sociedad argentina, pero en particular afectando a las personas inquilinas. Y lo que vemos es que el 59% de los inquilinos está endeudado vía distintas vías. La pregunta era bastante amplia, ya sea pidiéndole a un banco un préstamo o pidiéndole a su familia. Por otro lado, les preguntamos qué porcentaje de ese endeudamiento que habían tomado era destinado a pagar el alquiler. En 2024, con respecto al resultado de 2022, eso había pasado de ser un 62 a un 67%, o sea, un aumento, pero un leve aumento. Ahora en 2025 vemos que el porcentaje de deuda que se destina a pagar el alquiler es un 75%, o sea, el endeudamiento de inquilino está muy explicado para tomar plata para poder pagar ese alquiler. Y esto me lleva a otra cosa, que es un poco también lo que mencionaba Jaime, que es esta idea que también está muy extendida en los medios argentinos de se te va a quedar adentro el inquilino, ¿no? Esta idea del inquiocupa, aunque no está dicha con esa palabra tan innovadora, sí está como el fantasma de vos como dueño le alquilás a alguien y ojo que se te puede quedar adentro. Y lo que vemos es que no hay ningún interés de las personas inquilinas de quedarse adentro y incluso de no pagar un mes de alquiler, sino que están dispuestos a endeudarse muchísimo para poder pagar el alquiler, ¿no? Entonces, me parecía bien destacar este dato. Después, otra dimensión que abordamos es el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento definido como una cierta cantidad de personas por habitación en las viviendas, ¿no? Y un poco lo que vemos ahí es, más allá del dato general, que es que más de un tercio de los inquilinos están en condición de hacinamiento, y más de la mitad si vemos a los inquilinos pobres, digamos. También vemos qué es lo que ofrece el mercado, ¿no? Muchas veces cuando uno navega en Buenos Aires, la página más conocida para buscar alquileres es Zonaprop, y cuando uno navega Zonaprop, lo que ve son siempre ofertas de un ambiente, de 2 ambientes o como mucho de 3 ambientes. Entonces no hay forma de que el mercado le dé una vivienda digna a familias de 4, 5, 6 personas. Entonces, cuanto más grande el grupo familiar, como lo vemos ahí, más hacinados están, ¿no? Y en el caso de los hoteles sin conventillos, que es uno de los casos que recorría el documental, y en los barrios populares, esto se agrava muchísimo, ¿no? Pasa al 80% de los hogares inquilinos que alquilan en los barrios populares, que además, en el sentido común, muchas veces los barrios populares son lugares donde habitan las personas y no alquilan, pero el alquiler en los barrios populares, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, está muy extendido. Las cifras son bastante parecidas a la ciudad formal, por decirlo de alguna manera. Así que nos parecía también interesante hacer ese doble clic en esa población. Bueno, y después algo que cambió mucho con la derogación de la ley es el tema de la duración de los contratos y la frecuencia
de los aumentos de esos contratos, ¿no? Y ahí entonces preguntamos, dividimos la población entre quienes definieron su alquiler antes de 2024, o sea, antes de la derogación de la ley de alquileres, y quienes firmaron después de 2024, ya con la ley de alquileres derogada. Y lo que vemos ahí es que los contratos de 3 años de duración, o sea, firmar un contrato y asegurarte que vos vas a poder estar por 3 años en tu casa, pasaron de ser el 41% de esos contratos a ser menos de la mitad, el 20%. Y esos contratos se reemplazaron por contratos en su mayoría de 2 años, pero también muchas veces de 1 año, ¿no? Y también hay una última barra que dice no hay plazo acordado, que yo entiendo que por ahí para gente que habita ciudades europeas el no hay plazo acordado puede ser una buena noticia, porque quiere decir que te puedes quedar todo lo que quieras. No, en Argentina que no haya plazo acordado es todo lo contrario, es que te pueden echar cuando quieran. Eso quiere decir que no firmaste ningún plazo y que el dueño en cualquier momento te puede decir, listo, el plazo se terminó. Yo no sé cómo estamos de tiempo, tengo algunas más, pero yo creo que puedo llegar a terminar. Bueno, si vemos los resultados preliminares de 2025, perdón, este gráfico, como está recién salido del horno, no llegó a pasar por el diseñador gráfico, claramente, la diseñadora gráfica. Así que está medio bruto, pero la información está. Y vemos que los contratos de 3 años siguen bajando, ¿no? Siguen bajando y los de 2 años siguen aumentando, ¿no? El mercado reacomodó las condiciones de alquiler a no solo la situación previa a la ley de alquileres, sino quizás a una situación aún más precaria, ¿no? Y lo que se da es ahora una estructura muy diferente. Y lo de no hay plazo acordado sigue exactamente en la misma cifra, ¿no? Se consolida así un sistema de inestabilidad constante por parte de la población inquilina, donde se tienen que mudar permanentemente, y justamente acá lo que nosotros mostramos es que casi el 70% de los hogares inquilinos en el AMBA se mudó por lo menos una vez en los últimos 5 años, ¿no? Mientras que un porcentaje bastante alto también se tuvo que mudar 2 o 3 veces en los últimos 5 años, lo cual pensemos, ¿no?, en una familia que tiene hijos y que tiene que mandar a un hijo a una escuela y que a los 2 años tiene que mudarse de barrio. El desarraigo es completo, digamos, y eso requiere reacomodar toda la dinámica familiar o cambiar al niño del colegio o pagar más en transporte, bueno, un montón de costos asociados a esta inestabilidad. No es solamente el alquiler, sino un montón de costos asociados a esa inestabilidad, ¿no? Un 25%, ahí está el dato, se mudó 3 veces o más. Y en el 45% de los casos la mudanza no se debió a un deseo propio, sino a que no se le renovó el contrato o la renovación solicitada era tan alta que no se podía pagar. Y después, por último, las expectativas, ¿no? Que para nosotros es muy importante ir midiendo expectativas. Y había en 2024 un aumento de la proporción de aquellas personas que creían que iban a tener que rescindir anticipadamente el contrato porque los aumentos pautados trimestralmente, después de la ley de la derogación de la ley, trimestralmente, en un país que tiene ahora una inflación del 2% aproximadamente por mes, pero que hubo meses que hubo inflación de 7, 8, hasta 10% mensual, era imposible seguir pagando eso y se tenían que mudar, y probablemente a un lugar o peor ubicado o más chico. Y la mayoría de las personas de la encuesta cree que en 5 años continuará alquilando o no sabe ni siquiera a dónde va a poder vivir. Entonces también, ¿no?, esta idea de el alquilar como etapa transicional a ser dueños es como una de las conclusiones más evidentes de la encuesta, ¿no? El alquilar no es más, o si alguna vez lo fue, una escalera hacia tener la vivienda propia, sino que la gente se percibe inquilina probablemente de por vida. Y ahora, de nuevo, sobre las expectativas, pero este es un dato de ahora, del 2025, la proporción de gente que cree que va a seguir alquilando es del 57%, y aquella que va a ser capaz de comprar o heredar una vivienda es apenas del 15%, ¿no? Cuando acá era del 23%. O sea, va bajando la expectativa de que alguien va a poder comprar o heredar esa vivienda, ¿no? Y esto también, en contexto, si bien esto no es parte de la encuesta inquilina,
nosotros hicimos un estudio sobre la propiedad de los propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos un pedido de información pública al ente que recauda impuestos, que es la JIP en Buenos Aires. Fortuitamente nos respondieron ese pedido de información, no sabemos bien por qué, quizás teníamos ahí alguna persona que nos quería y nos respondió con esa base de datos que nos permitió hacer este estudio. Esto es como un poco una vaca sagrada. En Buenos Aires nunca se habla de la concentración de la propiedad, y de hecho hay una idea generalizada que en parte es cierta y en parte no, sobre que los dueños de las viviendas en Buenos Aires son todos, muchas veces se utiliza esa caricatura de la abuelita, de la jubilada que complementa su alquiler, su jubilación, que además en Buenos Aires son muy bajas las jubilaciones, entonces el golpe bajo es aún peor que en España. Pero más allá de eso, hay una idea generalizada de que no hay grandes propietarios, que la persona que te alquila a vos tu vivienda en general tiene solo esa vivienda o como mucho otra más. Y acá lo que vemos en este gráfico, que es solo este gráfico que voy a mostrar porque si no tendría que volver a empezar toda la presentación, es que el porcentaje de propietarios y propietarias por cantidad de propietarios, por cantidad de propiedades según tipo de persona, si es una persona jurídica, o sea, una empresa, que por lo general son desarrolladoras, o una persona humana. Y vemos que incluso en las personas humanas, más del 10% de las personas humanas, de las personas físicas, tienen 3 propiedades o más. Y me parece que ahí hay un debate que dar, ¿no? Que es un debate por ahí un poco más incómodo porque no estamos hablando de los inquilinos contra los bancos y las corporaciones y las grandes empresas extranjeras como Blackstone, que tienen muchísimas viviendas, sino que quizás son inversores individuales, pero que tienen por ahí 6, 7, 8, 9 viviendas y que las alquilan. Y quizás hay que plantear esa discusión, que es una discusión un poco más incómoda que hacerlo contra los grandes propietarios, ¿no? Y por último, algunas reflexiones finales que nos dio la encuesta 2024 y que de alguna forma los resultados que vemos en 2025 lo corroboran y lo profundizan, es que la no intervención del mercado, o sea, que el Estado no intervenga en el mercado, claramente profundiza la desigualdad y que también lo hace dentro del universo inquilino. Es cierto que una parte del universo inquilino, quizás la que está más cómoda o que tiene las garantías, que no es migrante, que no tiene hijos, etcétera, mejoró su situación con la derogación de la ley de alquileres. Eso es una verdad. Ahora, la gran mayoría de los inquilinos no la mejoró. Entonces, la no intervención del Estado no solo aumenta la desigualdad en general, sino que la aumenta hacia adentro del universo inquilino. Después también esto de que el alquiler no es una situación transicional, entonces el retiro del Estado hace que simplemente se vuelva una forma de tenencia insegura, y creemos que para eso hacen falta políticas habitacionales. La ley de alquileres que se derogó además tenía una línea, un artículo que preveía la construcción de vivienda en alquiler social, cosa que nunca se ejecutó. O sea, ahí un poco hablando también de las deudas pendientes de los gobiernos que se dicen progresistas y después a la hora de implementar esa ley no tienen o el músculo o la intención política de hacerlo, ¿no? Después esta idea de pensar el alquiler en el contexto de un proceso de incipiente concentración inmobiliaria, de concentración de la propiedad, pero que hay que prestarle cada vez más atención para que no se acentúe, y del ahorro en ladrillo, ¿no? Esta idea muy argentina, pero que seguramente está en otros países, de ahorrar en ladrillo y cómo la vivienda ahí pierde su forma de valor de uso y se convierte solamente en un activo financiero. Después también la producción de la vivienda privada, el rol de la producción de vivienda privada, cómo podemos encauzar esa producción de vivienda privada para que responda a las necesidades habitacionales y no sea solamente de resguardo de valor, y para eso creemos que también se puede generar instrumentos legislativos que básicamente orienten el desarrollo inmobiliario y que no sea el desarrollo inmobiliario el que oriente la planificación urbana del hábitat. Y por último, pensar qué mercado de alquiler queremos y qué alternativas no mercantiles, un poco atado a lo que hablábamos
de la experiencia cooperativa en Uruguay, en Montevideo, en Dinamarca también, en muchos otros países, bueno, en Viena también, que además de la vivienda pública tienen una parte de la vivienda en cooperativa muy importante. Bueno, pensar esas experiencias, ser un poco más creativos en las soluciones y ver cómo el Estado puede realmente implementar esas políticas. Todo esto en un contexto argentino donde parece que estoy hablando de Júpiter, ¿no? Porque obviamente tenemos un presidente y un presidente y un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que responde a él y un montón de gobernadores que básicamente, si ven este PowerPoint, probablemente digan que es comunismo, socialismo, algo así, pero yo creo que, como me quedé con algo que dijo Jaime ayer, que yo creo que este modelo es un modelo que tarde o temprano va a entrar en crisis, y en una crisis probablemente similar a la que tuvimos en 2001 en Argentina, y que me parece que está bueno que la caja de herramientas esté disponible, y yo creo que esta es una caja de herramientas que para ese momento de crisis va a ser importante. Así que bueno, ya creo que es hora de ir a almorzar, así que si quieren, si hay preguntas, las podemos dejar para después de almorzar. Gracias.